Segunda ley biológica, carácter bifásico de la enfermedad. Aquí mostramos una gráfica de lo que es un programa biológico. Así funcionan todos. Un programa biológico, como ya hemos explicado, es lo que llamamos la enfermedad. Comenzamos aclarando que si para la medicina tradicional hay, por ejemplo, 1000 enfermedades, para la NMG habría 500. Porque una enfermedad sería la fase activa de un programa biológico con sus síntomas y procesos que se producen en el organismo. Y lo que se contempla como otra enfermedad sería la fase de solución o reparación del conflicto, con todos sus síntomas y cambios que tienen lugar en el cuerpo. Sin embargo, la medicina tradicional no ha sabido identificar que son dos partes del mismo programa y de esta forma eran y son tratadas de manera independiente. Pero haciendo una lectura correcta veremos que son dos caras de la misma moneda. Observamos aquí una gráfica del proceso que se va desarrollando en el organismo. Invito a que no se abrumen si ven muchos conceptos nuevos y siglas de las que aún no conocen el significado, pero como vamos a exponer, es muy sencillo una vez se entienden los términos. Vamos a iniciar explicando la imagen de izquierda a derecha, haciendo referencia a las flechas azul hacia abajo y roja hacia arriba. Los términos vagotonía y simpaticotonía se refieren a dos procesos totalmente opuestos que se dan en el sistema nervioso del organismo, donde diferenciamos sistema nervioso central y periférico, formado por el cerebro, la médula y los nervios, y el sistema nervioso autónomo, donde se distinguen el simpático y parasimpático. Así pues, el sistema nervioso autónomo es quien va a tomar cartas en el asunto cuando se produce un programa biológico. Este regula los órganos y procesos internos como la contracción y dilatación pupilar, el corazón, estómago, los intestinos, sin necesidad de realizar un esfuerzo consciente por parte del organismo, activando o inhibiendo dichos órganos, así como diferentes procesos que los involucran. Retomando nuestra gráfica, cuando hablamos de simpaticotonía es nuestro sistema de modo diurno, de alerta. Por ejemplo, cuando nos levantamos en la mañana necesitamos activar nuestros 5 sentidos ante los avatares del día, mandar sangre a los músculos y mantener cierto estado de activación alerta para desempeñar nuestras funciones normales, o a nivel de especie toda esa preparación y alerta frente a peligros como correr de un león en la sabana. En cuanto a vagotonía sería lo opuesto, sería nuestro modo nocturno, donde hay una ralentización de las funciones, mucha hambre, aumento de líbido, somnolencia, por lo que en esta línea de tiempo se expresa primeramente una situación de homeostasis, donde no tenemos problemas, y vemos pues 12 horas de día y 12 horas de noche, en simpaticotonía y vagotonía respectivamente, y a dicho estado se le denomina normotonía, descansando por la noche y estando activos de día, siendo el estado en el que se encuentra el organismo cuando no hay programas biológicos involucrados. Esta normotonía se ve interrumpida con ese área roja que inicia el DHS. Se produce el shock psíquico. Como podéis observar, se desencadena en la parte superior o simpaticotónica de la gráfica. Esto es debido a que cuando se produce un conflicto biológico el cuerpo se queda en alerta permanente. No dormimos por la noche, perdemos el apetito, le damos muchas vueltas al problema para intentar arreglarlo, ansiedad, nerviosismo, etc. Es por ello que nos cuesta conciliar el sueño ya que estamos en modo día, estamos en simpaticotonía mientras dure el conflicto activo. Por ejemplo, vemos a personas que pierden cantidad de peso cuando les acontece un problema grave por ese nudo en el estómago y esa pérdida de apetito. Al final de este área roja de DHS vemos una bombillita con las siglas CL o conflictolisis. Lisis del griego solución, solución del conflicto. Entonces ahí solucionamos el problema. ¿Qué ocurre cuando solucionamos el problema? Automáticamente se viene abajo el sistema, se cae el cuerpo, pues ha estado tanto tiempo en alerta que viene una fase compensatoria de vagotonía profunda. Dejamos de tener pensamientos recurrentes sobre el problema al haberlo resuelto, ese cansancio corporal por todo el tiempo en alerta donde el organismo tiene activos nuestros músculos con un mayor flujo de sangre, ahora decae y es por ello que notamos ese pesar de nuestro cuerpo en el que a veces no podemos ni movernos, costándonos mucho. La intensidad y duración de una fase y otra van siempre en función a la intensidad del conflicto. Ante conflictos prolongados en el tiempo, ambas fases son mayores y viceversa en caso de conflictos menores. Entonces, cuando solucionamos el problema, inicia la fase PCL o postconflictolisis, que es lo mismo que decir fase de reparación o solución. Resumiendo hasta aquí, estamos en fase de normotonía, tenemos un shock psíquico o biológico, se produce el DHS y entramos en simpaticotonía.
que sería toda el área roja, donde estamos más nerviosos, ansiosos, con una mayor velocidad mental, intentando resolver el problema. Resolvemos el problema y comienza la fase vagotónica, de PCL o de reparación del conflicto. Cansancio extremo, mucha hambre, aumento de líbido. ¿Por qué tenemos hambre? Porque todos los tejidos que se han visto afectados en la fase activa del conflicto necesitan repararse y para ello necesitan energía. Fijaos en lo preciso de nuestra maquinaria. El cerebro nos pide comida para iniciar la reparación de todos estos tejidos. Dentro de esta fase PCL tenemos dos subfases, la A y la B. La A sería la fase inflamatoria. En ella el cuerpo aumenta el flujo sanguíneo en la zona, aportando todos los nutrientes necesarios para iniciar la reparación y también drenar toda sustancia tóxica y de desecho que se haya generado durante el conflicto activo. En este sentido, la PCLA prepara al cuerpo para repararlo. Lleva todos los ingredientes necesarios para poder hacer la reconstrucción de la zona o para la degradación de un tumor, en definitiva, para normalizar dicho tejido. Como vemos en la gráfica, entre ambas fases surge un pico hacia arriba que es la denominada epicrisis, que no es más que un momento que dura de segundos a 4 horas donde se producen síntomas fuertes y cortos en duración. Puede ser el ejemplo de una diarrea fuerte en el caso de conflicto de bocado indigesto. Eso es debido a que habéis pasado el DHS, estáis en PCLA y de repente se da lugar un síntoma fuerte y agresivo, que en el caso de bocado indigesto sería una diarrea y a partir de ahí vuelvo a normalizarme en vagotonía. Aquí entran también los cólicos nefríticos, cólicos biliares, derrames cerebrales, infartos de miocardio, todo aquello que sean síntomas de dolores extremos, fuertes y rápidos, síntomas agresivos y cortos en el tiempo, me encuentro bien y algo me sobreviene de manera brusca, normalmente va a ser una epicrisis. Esta llega como máximo a las 3 semanas desde que se resuelve el conflicto. Y durante estas primeras 3 semanas vamos a tener los síntomas más molestos, ya sea una enfermedad más leve o más grave, llegará la epicrisis, donde se agravan estos síntomas, y tras ella entramos en PCLB, que es la fase reconstructiva, la fase cicatrizante, es decir, en PCLA traigo todos los productos necesarios para reparar los tejidos y ahora los reparo, al punto de que cuando terminamos esta PCLB volvemos a entrar en normotonía, de 12 horas en cada estado. Es por ello que se llama esta ley carácter bifásico de la enfermedad, carácter bifásico de las enfermedades, porque tenemos una fase activa y una fase de reparación. A la primera se le llama fase fría y a la segunda fase caliente. La fase fría, donde tenemos el conflicto activo, una manera muy fácil de detectarla es tocarle la mano a la persona. Cuando ésta tiene la mano fría es normalmente porque está en conflicto activo. Si además acompañan el resto de síntomas de simpaticotonía, es un indicador claro de que estamos en fase activa de conflicto. En cuanto a la fase de reparación o fase caliente, el paciente, por el contrario, tiene las manos calientes. Si el paciente tiene por norma una temperatura alta o baja en las manos, la parte más fiable para corroborar esto es la raíz del dedo gordo en la palma de la mano, justo en la zona donde nace el dedo gordo. Esa parte, si la tocamos, si está fría o caliente, nos dirá si está en fase activa o en fase de reparación del conflicto. Arriba observamos las siglas SBS, que corresponden desde el DHS hasta el final de la PCLB. En cuanto a la normotonía, no está contemplada en lo que sería un programa biológico. En definitiva, recordamos que las enfermedades o programas biológicos tienen dos fases. Tanto una como otra fase activa o fase de reparación puede ser sintomáticas o asintomáticas. Y si fuéramos al médico, daríamos los valores necesarios para poder diagnosticarla, en función al programa que esté corriendo por el shock que hayamos vivido. De esta manera, con esta segunda ley tenemos ya una visión diferente de una enfermedad, donde no solo vemos un conjunto de síntomas que habría que solucionar, sino que tengo que ver si estoy activo o en reparación para saber si estando en fase activa tengo que solucionar el conflicto y luego puedo seguir mi fase de solución, o si estoy en fase de solución y no tengo nada que hacer, solo esperar que pasen los síntomas. Si tengo dolores, inflamación o similar, pues tomo lo que me manda el médico y sigo con mi vida. En última instancia, no podemos cerrar esta segunda ley sin hacer referencia a los raíles, pistas o tracks. Teniendo en cuenta lo mencionado hasta ahora, nosotros discurrimos en normotonía, tenemos un DHS y entramos en un programa biológico.
Tenemos nuestros síntomas en fase activa, nuestros síntomas en fase de solución, termina el programa y estamos de nuevo en normotonía. Eso es lo que normalmente debería ocurrir, pero hay veces en las que no transcurre así. ¿Y a qué se debe esto? Pues veréis, cuando tenemos un conflicto, un shock psíquico altamente traumático y vivido en soledad, el cerebro hace una foto de todo lo que sucede alrededor de esa escena de conflicto, de tal manera que registra a las personas, los sonidos, el lugar, el tono de voz, las frases que se hayan dicho, los olores, los sabores, los colores, registrando así todo lo que haya alrededor que pueda darnos una pista para no recaer en el problema otro día. Es un mecanismo preventivo. Pongamos un ejemplo. Nos encontramos en la fase PCL. Estamos en fase de solución, hemos resuelto el problema, tengo mis síntomas de solución y de repente vuelvo a encontrarme con la persona que me agredió en un conflicto que tuve de agresión. O vuelvo a la casa en la que tuve mi problema. O pasa por mi lado alguien con el mismo perfume de la persona que me fastidió. Vuelvo a comer la comida que comí en aquella cena navideña en la que tuve esa pelea. Y si el cerebro reconoce estas señales, desencadena de nuevo el programa desde el inicio, dando lugar a los síntomas de la fase activa, donde hay dos variables. Que estés en la fase de solución y coincidas con alguno de estos estímulos, volviendo de nuevo a la fase activa y dándose de nuevo los primeros síntomas, o puede estar finalizado el programa al completo y al volvernos a encontrar con uno de estos estímulos, sin haber sufrido un nuevo conflicto biológico, sin tener un nuevo shock, aparecen otra vez los síntomas de la fase activa. Es lo que sucede con las llamadas alergias. A esos estímulos que nos evocan la escena primaria del conflicto se denominan raíles, pistas o tracks. Un raíl es cualquier estímulo que nos recuerda de manera directa o inconsciente. Al respecto, tener en cuenta que nuestra percepción consciente es de tan solo un 5% aproximadamente. Ponemos el caso de cuando conducimos y no recordamos cómo hemos llegado a un sitio familiar, porque realizamos el trayecto de manera automática y pensando en nuestras cosas, oyendo música, etc. Sin embargo, nuestro cerebro capta toda esa información de la que no somos conscientes en dicho trayecto. Olores, coches con los que nos cruzamos, sonidos, matices, luces, tonos. La información inconsciente se catalogan hasta un 95% del total. Es por ello que matizamos estímulos que se nos presentan de manera consciente o inconsciente de la foto que realizó el cerebro de la escena de conflicto. ¿Y por qué actúa así el organismo? ¿Por qué es desencadenado un programa biológico o SBS? La misión del organismo con los síntomas es adaptarse a la situación, no perjudicarnos o ir en nuestra contra. Para el cuerpo todo este proceso es siempre adaptativo y tiene una razón de ser, y esto se entenderá mejor en la quinta ley.